caso de Alberto Fujimori, más bien. Es el caso más complicado, tampoco se resuelve. Te diría yo que es inminente la resolución del magistrado que podría ordenar la excarcelación de Alberto Fujimori. Por lo menos el expediente de más de 900 páginas ingresó hoy al juzgado de Ica, que definirá si Alberto Fujimori permanece en prisión o queda en libertad. Vamos a ver la imagen, vas a ver el tremendo fajo de hojas. Los folios. Los folios que, en los que se narra toda la situación del caso Fujimori. Vamos con esa imagen. Esa no. Y ese es un forro esos son folios actualizados, porque Exacto. Estás hablando de que este es un indulto del 2017. Desde hoy han pasado 6 años. ¿Hay nuevos informes médicos o se mantiene? Porque si no tendría que ser un nuevo indulto. Yo estoy un poco perdida, la verdad, en la explicación jurídica porque parece que nadie puede opinar sin un sesgo político en el medio. No, más bien, si le quitas la pasión al tema, es, creo, no tan complejo de entender. El tema es que también hay decisiones que se van a tomar y que van a acarrear algunas responsabilidades, pero estas 990 páginas, Lore, ya incluyen, por ejemplo, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Este último. O sea, claro, okay. Se va actualizando el expediente hasta lo último actuado. O sea, sí se actualiza, entonces podría haber un nuevo informe médico. No necesariamente porque el indulto como tal, como procedimiento, ya se cerró. Indulto humanitario se dio, exacto. Se dio y lo que ha hecho el TC es básicamente recuperar la validez de ese indulto humanitario. Ahora, queda claro que el Estado peruano, si procede con la liberación de Alberto Fujimori, lo hará a espaldas, dándole la espalda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya le ha dicho al Estado peruano, no procedas con la liberación. Entonces aquí se están superponiendo, o por lo menos se están chocando, dos miradas. La mirada de que el TC manda y la mirada de que no, manda la Corte. Así también lo entiende la propia presidenta, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, integrante de esa Corte, la magistrada Luz Pacheco Serga, que anoche estuvo en el programa Buenas Nuevas, Malas Nuevas, y tal cual, dijo, el indulto ya ha sido dado. Sí. El tema de la Corte, yo lo veo como un tema de soberanía, te decía la vicepresidenta del TC, y básicamente decía, se tiene que cumplir con la liberación de Alberto Fujimori, respaldando las declaraciones que había dado el presidente del TC, otro magistrado, el magistrado Morales Arabia. Vamos a escuchar porque después te cuento qué dice el gobierno de Dina Boluarte, también habló del tema. Escuchemos a la magistrada. Lo que nosotros estamos diciendo es que el indulto existe, el indulto es válido, el señor tiene que ser excarcelado. Solo el 15% de las sentencias de la Corte Interamericana son cumplidas por los estados. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces los estados consideran que esta Corte se excede en sus atribuciones y no respeta la soberanía nacional. O sea, si no, no seríamos un Estado soberano. O sea, es un tema de soberanía para usted. Claro, yo valoro lo supranacional, pero valoro muchísimo también la soberanía nacional, las dos cosas. Así lo están poniendo los propios magistrados del TC. La figura quedaría de esta manera. El Perú es capaz de proceder con la excarcelación de Alberto Fujimori, pero si lo hace, le da la espalda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso no parece ser una preocupación para el gobierno de Dina Boluarte, que ayer también en un comunicado a través del Ministerio de Justicia decía: debemos respetar todos los fallos del Tribunal Constitucional, ni una palabra sobre la Corte. No es casualidad que la magistrada Luz Pacheco diga: hay un 15% de países, solo un 15% de países cumple las sentencias de la Corte. Podemos no cumplir la sentencia de la Corte, te decía prácticamente la miembro del Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasa si no cumples? No, ya, vamos a suponer que había que cumplir y no se cumplió. Entonces, ¿cuál es la sanción? ¿Nos van a exhortar a que nos portemos bien? Porque normalmente los entes internacionales no es que vienen y te toman preso, o sea, no es que van a agarrar preso a alguien, no es que lo van a meter preso en Costa Rica, donde está la Corte. O sea, ¿cuál es te dan una sanción de plata, te botan de la Corte? Concretamente, ¿qué pasa? Se lo preguntamos ayer a la magistrada y no parecía, digamos, importarle mucho un tema de sanción. Decía, o sea, por te ejemplo, mandan una carta si diciéndote sancionarían malo, todos malo, los países, malo. Claro, lo que pueden hacer y lo que se puede ver es que desde la OEA te restrinjan participar de las sesiones permanentes, digamos que haya una suerte de crisis diplomática entre el Perú
y el Organismo de Estados Americanos, el organismo, digamos, rector de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puede haber un problema diplomático, de todas maneras el Perú estaría incumpliendo una responsabilidad internacional, que es acatar los fallos de la Corte, pero eso no parece importarle a los magistrados del TC y tampoco, te decía, al gobierno de Dina Boluarte, que más bien dice, vamos a cumplir lo que decida el Tribunal Constitucional, y el tribunal ya le abrió las puertas a la liberación de Alberto Fujimori. Te digo, el abogado decía tiene que ser inmediato. Vamos a escuchar lo que dijo Elio Riera, que también estuvo anoche en el Estudio Latino. El Tribunal Constitucional ha dicho que tiene que ser de manera inmediata, pero por la carga procesal entendemos que debería ser el día de mañana, máximo pasado mañana. Ya es un tema meramente procedimental y esperemos que aplicando un criterio de humanidad se pueda resolver en el más breve plazo. Pero el Estado peruano también es soberano, es un Estado independiente y soberano, y tenemos también prerrogativas constitucionales. A manera de ejemplo, Estados Unidos, que es una potencia finalmente, ¿se ciñe de manera estricta a los parámetros de la Corte o lo toma como recomendación? ¿Cómo es? Dígame usted. Son tomadas como recomendación porque tienen autonomía. Ahí veíamos también otra vez el argumento de la autonomía, de la soberanía, de decir, oye, Estados Unidos no acata todos los fallos de la Corte. No, y revisando, o sea, los países miembros de la OEA, yo te aseguro que Venezuela, El Salvador y Nicaragua deben tener varios ahí en sus fallos pendientes de cumplimiento y siguen participando sin problema. Claro, entonces a partir no de es que nos tengamos que copiar, pero el punto es realmente cuál es la sanción real para un Estado que incumple una indicación de la Corte. Claro, y de hecho la Corte hoy, Lore, ya se pronunció a través de un comunicado. Oficialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pide al Estado peruano remitir información actualizada y detallada sobre la orden que dio de abstenerse de implementar. Abstenerse y no ir con la liberación de Alberto Fujimori. Entonces, se viene un lío internacional que se podría postergar. Mientras tanto, todos los caminos parecen apuntar a una liberación inminente del expresidente Alberto Fujimori. Por supuesto, te decía, se abre todo un debate. No sería la primera vez que el Estado peruano le da la espalda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El propio Alberto Fujimori en 1999 promovió salirnos de la Corte, promovió desconocer la Convención de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la que estamos suscritos como un tratado, digamos, internacional y que tenemos que respetar. Fujimori lo dejó de lado en 1999, se retomó con el gobierno de Valentín Paniagua. Correcto. Era otro contexto, pero no sería la primera vez que le damos la espalda a la Corte. Por ahí parecen ir todas las fuerzas políticas en el país.